Hay una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse, y sin embargo puede cambiar por completo la manera en que entienden una relación. Y sí, aquello que llevas meses pidiendo es precisamente lo que nunca deberías tener que pedir. No hablo de regalos, ni de grandes promesas, hablo de algo mucho más importante, la presencia emocional. Porque cuando alguien realmente desea construir un vínculo contigo, no necesitas perseguir constantemente su atención, ni convencer a alguien de darte un lugar en su vida. Ese esfuerzo continuo suele confundirse con compromiso, pero muchas veces es solo agotamiento disfrazado de esperanza. Lo curioso es que casi nadie nota cuando empieza ese desgaste. Sucede lentamente. Primero envías un mensaje más, después justificas un silencio, más tarde empiezas a preguntarte si exageras, y un día descubres que toda la relación gira alrededor de una sola pregunta: ¿qué debo hacer para que me elija? Ahí aparece la primera señal de alerta, porque el amor sano nunca debería convertirse en un examen permanente. Quizá alguna vez viviste una escena parecida: el teléfono permanece sobre la mesa, lo miras una vez, luego otra, te prometes no revisarlo, pero pasan unos minutos y vuelves a hacerlo. No porque seas dependiente, sino porque tu tranquilidad comenzó a depender de una respuesta. Y eso cambia muchas cosas. Porque cuando tu calma depende del comportamiento de otra persona, dejas poco a poco de habitar tu propio mundo, empiezas a vivir dentro de las decisiones del otro. Hay un detalle que suele pasar desapercibido. Persiguen la sensación de dejar de sentirse reemplazables. Persiguen alivio, esperan que un mensaje termine con la incertidumbre, que una llamada calme, el miedo que una muestra de interés apague todas las dudas acumuladas. Pero el alivio dura poco, porque al día siguiente vuelve la misma necesidad y el ciclo comienza otra vez. De hecho, ese ciclo suele normalizarse. Algunas personas incluso llegan a pensar que amar significa insistir, que demostrar interés consiste en perseguir, que luchar por la relación implica soportar cualquier nivel de incertidumbre, sin darse cuenta de que están negociando algo que debería surgir de manera natural. Imagina a Laura y Daniel. Llevaban casi 2 años juntos, nunca discutían de forma intensa. Desde fuera parecían una pareja tranquila, pero había un problema silencioso. Laura siempre tenía que pedir: lo mismo, podemos hablar un rato, podrías avisarme si llegaras tarde, podrías responder cuando leas mis mensajes. Nada de aquello era extraordinario. No pedía lujos, no exigía perfección, solo buscaba sentir que la relación también existía cuando no estaban frente a frente. Daniel respondía algunas veces, otras no, y cuando finalmente aparecía decía algo parecido: estás exagerando. Aquella noche, Laura dejó el teléfono sobre la mesa, la pantalla permaneció encendida durante unos segundos, después volvió a oscurecerse, y con ella también empezó a apagarse una parte de su tranquilidad. Con el paso del tiempo, dejó de preguntarse si él la quería, comenzó a preguntarse otra cosa: ¿por qué tengo que recordar constantemente necesidades tan básicas? Y esa pregunta cambió toda la historia, porque comprendió algo inesperado. No estaba pidiendo un detalle romántico, estaba pidiendo disponibilidad emocional. Y ahí existe una diferencia enorme. Una relación puede sobrevivir sin cenas elegantes, sin viajes, sin fotografías perfectas, pero difícilmente florece cuando una persona debe suplicar atención, escucha o interés cada semana. A veces confundimos intensidad con profundidad. Pensamos que cuanto más cuesta una relación, más valiosa será, como si el sufrimiento demostrara autenticidad. Pero la vida rara vez funciona así. Un árbol crece cuando encuentra raíces firmes, no cuando lucha contra la tierra. Las relaciones también florecen gracias a la estabilidad emocional, no al miedo. Quizá alguien esté pensando: ahora mismo entonces nunca debo expresar lo que necesito. Claro que sí, hablar de nuestras necesidades es saludable. La diferencia aparece cuando debes repetir las mismas necesidades una y otra vez, porque comunicar fortalece, pero suplicar desgasta. Esa diferencia cambia completamente el significado de una relación. En real, muchas personas permanecen durante años intentando conseguir algo que jamás debería convertirse en una negociación, no porque sean perfectas, sino porque esas conductas construyen el espacio donde cualquier vínculo puede respirar. Cuando eso falta durante demasiado tiempo, el corazón intenta compensar aquello que nunca recibe, y ese esfuerzo termina siendo invisible para quien lo realiza. Poco a poco normalizas conductas que antes jamás habrías aceptado. Ese es el momento más peligroso, ¿no?
cuando termina una relación, sino cuando empiezas a acostumbrarte a vivir con cómodo. Incertidumbre permanente, porque aquello que repetimos durante mucho tiempo acaba pareciéndonos familiar, incluso cuando nos hace daño. Hay otra verdad, que pocas veces se menciona: las personas emocionalmente disponibles no eliminan todos los problemas, pero sí reducen la necesidad constante de adivinar. Su presencia transmite continuidad, y esa continuidad permite que la relación deje de sentirse como una competición. Imagina que esa persona está ahora mismo frente a ti. No hace falta que respondas en voz alta, basta con que seas completamente honesto contigo. ¿Cuántas veces has pedido algo que en el corazón fondo sentías que debería haber nacido espontáneamente? No respondas todavía, guarda esa pregunta, porque quizá la respuesta explique mucho más sobre tu historia emocional de lo que imaginas, y hay una razón psicológica muy profunda por la que tantas personas terminan aceptando esta dinámica durante años. No nace de la debilidad ni de la falta de inteligencia, comienza mucho antes, muchísimo antes. Y entender ese origen cambiará por completo la manera en que interpretas el amor, el miedo y la necesidad de ser elegido. Pero todavía no has descubierto el error que mantiene a millones de personas atrapadas durante años. Hay una idea que suele doler cuando la descubrimos: no empezamos a pedir porque seamos débiles, empezamos a pedir porque tenemos miedo, y ese miedo casi nunca nace dentro de la relación actual, llega desde mucho antes, como una maleta invisible, como una voz antigua, como una experiencia que nuestro corazón nunca terminó de comprender. La mente recuerda los hechos, las emociones recuerdan cómo nos hicieron sentir. Quizá conociste a alguien que respondía con cariño algunos días, y otros desaparecía sin explicación. Tal vez intentaste convencerte de que solo estaba ocupado, que era su forma de ser, que no debía significar nada, pero cada ausencia despertaba algo difícil de explicar. No era solo tristeza, era el viejo miedo al abandono, despertando otra vez. Lo curioso es que muchas veces no reaccionamos únicamente a lo que sucede, reaccionamos también a lo que nuestro pasado nos enseñó a esperar. Ahí aparece la memoria emocional. Sin embargo, todavía hay algo mucho más poderoso que la memoria. No funciona como un álbum de fotografías, funciona como un sistema de supervivencia. Guarda las emociones que alguna vez consideró peligrosas, y cuando detecta una situación parecida activa las mismas respuestas, aunque la historia sea diferente. Imagina a un niño llamado Mateo. Cada tarde esperaba a su padre junto a la puerta, siguió cuernute relico comida y champán de comer. Ventana algunos días, llegaba temprano, otros aparecía horas después. Y algunas veces no llegaba nadie. Explicaba demasiado, solo decían: está trabajando. Mateo seguía mirando la puerta unos minutos más, como si esperar un poco más pudiera cambiar la realidad. Sin saberlo, aquel niño estaba aprendiendo que el cariño podía llegar o no llegar. Mateo aprendió algo sin darse cuenta. Aprendió que el cariño podía aparecer o desaparecer sin previo aviso. Con los curas años dejó de esperar junto a aquella ventana, pero su sistema emocional nunca olvidó aquella incertidumbre. Años después conoció a una mujer maravillosa. Era amable, inteligente, tenía buenos sentimientos. Sin embargo, un día ella tardó varias horas en responder un mensaje. Nada extraordinario, simplemente estaba ocupada. Pero Mateo sintió un nudo en el estómago, no porque desconfiara de ella, sino porque una emoción antigua acababa de despertar su mente adulta. Entendía la situación, su historia emocional no. Y ahí está una de las mayores confusiones. Eso explica por qué dos personas viven exactamente la misma situación y reaccionan de formas completamente distintas. Para una, un silencio de unas horas no significa casi nada. Para otra, ese mismo silencio se convierte en una amenaza, no porque sea exagerada, sino porque su historia emocional interpreta la incertidumbre de otra manera. A veces decimos: necesito que me escribas, pero muy dentro de nosotros la frase verdadera es otra: necesito sentir que no volverán a olvidarme. Hay una enorme diferencia entre ambas. La primera habla del presente, la segunda habla de una herida antigua. Con el paso del tiempo, muchas personas desarrollan un patrón silencioso, comienzan a medir constantemente las señales del otro, analizan mensajes, interpretan pausas, intentan descubrir cambios de tono, no porque disfruten haciéndolo, sino porque buscan seguridad. Cada pequeño gesto parece contener una respuesta, cada silencio parece esconder un peligro, y vivir así resulta agotador, porque la relación deja de sentirse como un lugar de descanso.
empieza a parecer un terreno donde siempre hay que vigilar. Quizá tú también has pensado alguna vez, si logro que me quiera un poco más, dejaré de sentir este miedo. Pero casi nunca ocurre porque el problema no era únicamente la cantidad de cariño, nunca faltó amor, faltó seguridad. Era la inseguridad que llevaba años buscando una solución. De hecho, algunas personas encuentran parejas muy afectuosas y aún así continúan sintiendo ansiedad, no porque el otro haga algo mal, sino porque la tranquilidad todavía depende de señales externas y ninguna persona puede sostener eternamente esa responsabilidad. Existe otra historia que ilustra esto, desde un lugar diferente. No habla de parejas, habla de amistad. Claudia tenía una amiga desde la universidad, compartían casi todo. Sin embargo, había una diferencia. Cada vez que Claudia proponía un encuentro era ella quien organizaba durante años. Fue ella quien sostuvo casi toda la amistad durante años. Creyó que aquello era normal, hasta que un día decidió esperar, no por orgullo, solo por curiosidad. Pasaron varios días, luego semanas después, meses. El teléfono permaneció completamente en silencio. Cada mañana miraba la pantalla durante unos segundos. Pensaba que quizá aquel día aparecería un mensaje, pero el silencio siempre llegaba primero. Aquello le dolió profundamente, pensó que había hecho algo mal. Pero después comprendió una verdad incómoda. No estaba perdiendo una amistad, estaba descubriendo cuánto sostenía ella sola ese vínculo. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva, porque una relación puede parecer muy fuerte mientras una sola persona haga todo el esfuerzo. Cuando ese esfuerzo desaparece, la verdadera estructura queda al descubierto. Hay personas que pasan años intentando convertirse en indispensables, creen que si ayudan más, si comprenden más, si perdonan más, si esperan más, finalmente serán elegidas, sin darse cuenta de que el cariño auténtico nunca nace como recompensa por el sacrificio, nace del encuentro entre dos personas que también desean construir, no de una que sostiene todo el peso. Quiero preguntarte algo: ¿alguna vez has sentido que cuanto más dabas, más miedo tenías de perder a esa persona? Parece una contradicción, pero sucede con mucha frecuencia, porque cuando nuestra identidad empieza a depender de conservar un vínculo, cada pequeño cambio se convierte en una amenaza. Entonces dejamos de actuar desde el afecto, comenzamos a actuar desde el temor y el miedo. Siempre pide más pruebas, más mensajes, más explicaciones, más garantías. Nunca se conforma porque su objetivo no es disfrutar, su objetivo es evitar otra herida. En realidad, nadie desea vivir pendiente de un teléfono. Solo llegamos a ese punto cuando creemos que perder esa relación significaría perder una parte de nosotros. Por eso resulta tan importante reconstruir nuestro valor personal fuera de cualquier vínculo. Cuando dejas de necesitar que alguien te elija para sentirte suficiente, empiezas a observar con mayor claridad quién realmente permanece. Sin embargo, todavía falta descubrir el mecanismo psicológico más poderoso de toda esta historia, porque existe una razón por la que algunas personas permanecen atrapadas durante años en relaciones impredecibles, y esa explicación no está únicamente en la infancia, también está en la forma en que nuestro cerebro responde a la incertidumbre repetida. Es un proceso silencioso muy humano, y cuando lo comprendes, muchas relaciones empiezan a verse con otros ojos, porque todavía no has descubierto aquello por lo que la mayoría de las personas realmente lucha. Y cuando lo entiendas, es posible que nunca vuelvas a llamar amor a la incertidumbre. Y existe algo aún más importante que la atención. Existe una frase que cambia por completo la manera de entender muchas relaciones. Las personas rara vez suplican amor, porque el ser humano puede soportar una respuesta difícil o que destruye su equilibrio. Es no saber qué esperar, porque nadie ruega por un mensaje, se ruega por la tranquilidad que ese mensaje promete, porque alguien puede decir te quiero con frecuencia, y aún así hacerte vivir en una incertidumbre constante. Puede regalar momentos inolvidables y hacerte sentir especial para desaparecer después, sin explicación ni continuidad. Ahí nace una de las confusiones más profundas del corazón humano. Confundimos los momentos extraordinarios con la calidad del vínculo, pero una relación no se hace con tiempo en que servido, construye con excepciones. Se construye con repetición. Lo que ocurre una vez emociona, lo que ocurre constantemente crea confianza. Y cuando esa continuidad desaparece, nuestro mundo emocional comienza a cambiar sin que lo notemos. Imagina una lámpara en medio de una habitación, se enciende y se apaga sin un patrón. Nunca sabes cuándo volverá la luz, y terminas viviendo pendiente del próximo instante de claridad. Muchas relaciones funcionan exactamente así.
no generan tranquilidad, generan expectativa. Y esa diferencia es enorme. Hay un fenómeno psicológico que ayuda a comprenderlo, se conoce. Como refuerzo intermitente no siempre ocurre de forma consciente, simplemente alterna momentos de enorme cercanía con largos periodos de distancia. Curiosamente, esa imprevisibilidad puede hacer que algunas personas se involucren todavía más, no porque disfruten del sufrimiento, sino porque el cerebro intenta resolver aquello que no consigue predecir. Cuando el afecto se vuelve impredecible, ya no persigues solo a la persona, persigues el alivio que aparece cuando vuelve. Y ahí comienza el desgaste, porque dejas de vivir el presente, empiezas a vivir esperando el próximo instante de alivio. Existe otra pieza importante en este rompecabezas: nuestro organismo está preparado para detectar incertidumbre cuando durante mucho tiempo sentimos que una relación puede romperse. En cualquier momento, el cuerpo responde como si existiera una amenaza. El cortisol, una hormona relacionada con el estrés, puede mantenerse elevado cuando vivimos bajo tensión emocional constante. Pero el verdadero problema no es el cortisol, es lo que ocurre cuando empiezas a llamar normal a vivir así. No aparece porque alguien haya dejado de responder un mensaje, aparece porque esa incertidumbre se vuelve repetitiva, porque nunca sabes con qué relación despertarás al día siguiente. Con el tiempo esa tensión también afecta al cuerpo, dormimos peor, pensamos más, y esa incertidumbre consume gran parte de nuestra energía. Hay otro protagonista silencioso, la amígdala, una estructura del cerebro que participa en la detección del peligro. Cuando una persona ha vivido repetidas experiencias de inseguridad afectiva, esta región puede reaccionar con mayor rapidez ante señales ambiguas. Un silencio, una respuesta más corta, un cambio de actitud, es un mecanismo de supervivencia, no una prueba de que la relación esté condenada. Por eso, dos personas pueden interpretar el mismo comportamiento de maneras completamente distintas. Una piensa, seguro, está ocupado; la otra siente inmediatamente, ya no le importa. La diferencia muchas veces no está en el mensaje recibido, está en la historia emocional de quien lo interpreta. Ahora imagina a Sergio, conoció a alguien que parecía transformar su vida. Al principio, todo parecía perfecto. Bastaban unas horas con ella para sentir que todo tenía sentido, y luego bastaban 4 días de silencio para derrumbar esa tranquilidad. Pero después llegaban 4 o 5 días de silencio absoluto, sin llamadas, sin interés, sin continuidad. Cuando finalmente esa persona reaparecía, todo volvía a sentirse perfecto. Sergio volvía a sentir que todo estaba en orden hasta el siguiente silencio. Durante meses creyó que estaba profundamente enamorado, pero un día, mientras hablaba con un terapeuta, hizo una confesión inesperada. No extraño solamente a esa persona, extraño la sensación de tranquilidad que aparecía cuando volvía a aquella frase. Cambió toda la conversación porque descubrió que gran parte de su energía estaba dirigida a recuperar esa sensación de estabilidad, no a construir un vínculo estable. Y existe una diferencia inmensa entre ambas cosas. El amor auténtico expande tu vida, la dependencia hace exactamente lo contrario, reduce tu mundo hasta que una sola persona parece convertirse en todo. No notas exactamente cuándo ocurrió, solo descubres que ahora todo parece más oscuro. Cierra los ojos durante unos segundos, recuerdas la última vez que te sentiste verdaderamente tranquilo dentro de una relación, no el día más emocionante, no el día más intenso, el más tranquilo, porque quizá ahí esté la respuesta que llevas tiempo buscando. Muchas personas pueden recordar momentos inolvidables, viajes, declaraciones, sorpresas, pero cuando intentan recordar una sensación constante de serenidad, guardan silencio, y ese silencio dice mucho. Las relaciones emocionalmente maduras no viven de momentos extraordinarios, viven de una presencia constante, una presencia que reduce la sensación de inseguridad, porque el cariño que aparece únicamente de vez en cuando puede generar euforia, pero difícilmente construye una base sólida, y la pura estabilidad es el suelo donde crece la confianza, no la intensidad. Hay un momento decisivo en toda esta historia. Sucede cuando dejas de preguntarte ¿cómo logro que me preste más atención? Y comienzas a preguntarte algo mucho más transformador: ¿por qué estoy aceptando una relación que me obliga a vivir esperando la próxima muestra de interés? Ese cambio de pregunta modifica completamente el camino, porque deja de colocar toda la responsabilidad en la otra persona y te devuelve el poder de observar lo que realmente estás viviendo,
no para juzgar, sino para elegir con mayor claridad. Porque la Nishan, madurez emocional, no consiste en dejar de sentir. Consiste en dejar de justificar aquello que constantemente hiere tu tranquilidad. Sin embargo, todavía queda el descubrimiento más liberador de todos: cómo se siente realmente una relación emocionalmente sana. Cómo es un vínculo donde no tienes que competir para sentirte importante. Cómo cambia la vida. Cuando el afecto deja de ser impredecible, la respuesta no está en los grandes gestos, está en los pequeños actos que se repiten cada día. Y eso cambiará por completo la manera en que vuelves a mirar el amor después de comprender por qué tantas personas terminan atrapadas en la incertidumbre. Surge una pregunta inevitable. Entonces, ¿cómo se siente una relación sana? No cómo se ve desde fuera, sino cómo se experimenta por dentro. La respuesta suele sorprender, porque un vínculo emocionalmente maduro rara vez es el más dramático, es el más tranquilo. Y precisamente por eso, muchas personas lo confunden con falta de pasión. Y existe una enorme diferencia. La incertidumbre emociona por momentos, la estabilidad permite construir una vida. La incertidumbre puede acelerar el corazón, la estabilidad permite descansar. El corazón soporta muchas heridas. Lo que difícilmente soporta durante años es la incertidumbre, y el corazón también necesita descanso, porque nadie puede vivir permanentemente preparado. Para una emergencia emocional existe una palabra que transforma cualquier relación: reciprocidad. Y aquí aparece una diferencia que casi nadie explica. No significa hacer exactamente lo mismo, significa caminar en la misma dirección en una relación sana. Ambos escuchan, apoyan y buscan resolver los conflictos juntos. Eso cambia completamente el ambiente emocional, porque dejas de sentir que cada conversación es una batalla, empieza a aparecer una construcción compartida. Hay una historia que refleja muy bien esta diferencia. Una tarde de invierno. El silencio llenaba la cocina. 2 tazas de café seguían sobre la mesa. Ninguno de los dos necesitaba decir demasiado. Ana y Roberto llevaban más de 30 años casados. Cuando alguien les preguntaba cuál era el secreto de su matrimonio, nunca hablaban de viajes, ni de aniversarios espectaculares, ni de promesas inolvidables. Roberto siempre respondía algo muy sencillo: nunca dejamos que el otro tuviera que adivinar si podía contar con nosotros. Esa frase parecía demasiado simple, hasta que un amigo les preguntó qué significaba realmente. Ana sonrió. Recordó una etapa muy difícil: aquellos pasillos del hospital parecían no terminar nunca. Su madre enfermó gravemente durante varios meses, apenas podía dormir. Había hospitales, papeles, preocupaciones, lágrimas. Nunca tuvo que pedirle a Roberto que si estuviera allí, simplemente aparecía. Preparaba el desayuno, organizaba algunas tareas, la abrazaba cuando las palabras ya no servían, no porque fuera perfecto, sino porque entendía que la presencia también comunica. Y eso hizo toda la diferencia, porque el amor emocionalmente sano no elimina el dolor. Evita que tengas que enfrentarlo completamente. Solo hay un detalle importante: la disponibilidad emocional no significa estar disponible todo el tiempo. Significa algo mucho más profundo: que la otra persona sea accesible cuando realmente importa, que puedas expresar una preocupación sin sentir miedo, que exista interés por comprender antes de juzgar, que la conversación no sea un campo de batalla, sino un puente. En realidad, la comunicación saludable tiene poco que ver con hablar mucho. Tiene mucho más que ver con crear un espacio donde ambos puedan sentirse escuchados, porque algunas personas hablan durante horas sin decir lo verdaderamente importante, mientras otras, con pocas palabras, logran transmitir una enorme sensación de compañía. Quiero preguntarte algo: cuando atraviesas un momento difícil, ¿sientes tranquilidad al pensar en esa persona, o primero debes calcular cuál será su reacción? La respuesta puede revelar más sobre la relación que cualquier declaración de amor. Existe otra historia. No habla de una pareja, habla de amistad. Marcos cambió de ciudad por trabajo. No conocía a nadie. Los primeros meses fueron difíciles. Todo era nuevo, todo parecía lejano. Aquel apartamento seguía pareciendo demasiado grande para una sola persona. Una tarde recibió un mensaje inesperado de su mejor amigo. No preguntaban nada extraordinario, solo decía: hoy pensé en ti. ¿Cómo estás realmente, Marcos?, respondió con sinceridad. Hablaron unos minutos. Cuando terminó la llamada, el problema seguía allí, pero él ya no sentía que tuviera que cargarlo completamente solo. Pero al terminar la conversación, sintió algo que llevaba semanas buscando:
no estaba. Solo aquella amistad nunca necesitó grandes demostraciones, funcionaba gracias a una presencia constante, a un interés genuino, a una confianza. Construida durante años, eso también es disponibilidad emocional, y demuestra que este principio va mucho más allá de las relaciones románticas. Las personas emocionalmente maduras no aparecen únicamente cuando todo va bien, permanecen incluso cuando la vida pierde color. Hay otro escenario donde esta diferencia también resulta evidente: el trabajo. ¿Por qué? Porque cuando desaparece el temor constante, la energía deja de invertirse en sobrevivir, empieza a utilizarse para crecer. Las relaciones funcionan igual cuando dejas de defenderte continuamente. Puedes dedicar tus fuerzas a construir eso. Explica por qué las relaciones emocionalmente seguras favorecen también el crecimiento personal. No reducen tu mundo, lo amplían. Respetan tu crecimiento y tu independencia. Existe un error muy frecuente: pensar que poner límites destruye el cariño. Sucede exactamente lo contrario. Los límites saludables protegen el vínculo, porque impiden que una persona desaparezca intentando satisfacer continuamente las necesidades del otro, sin miedo a perder el afecto, porque cuando expresar una necesidad pone en riesgo toda la relación. El problema no suele ser la conversación, es la fragilidad del vínculo. Hay una metáfora que resume esta diferencia: una relación sana no evita las tormentas, construye una base capaz de atravesarlas sin destruir el vínculo. Quizá eso sea mucho más valioso, porque amar no consiste únicamente en sentir, consiste también en ofrecer un lugar donde el otro pueda respirar sin miedo constante. Sin embargo, todavía queda la pregunta más importante de todas: ¿cómo saber qué cosas jamás deberían convertirse en una petición? ¿Cómo distinguir entre una necesidad legítima y una relación que nos obliga a mendigar aquello que deberían hacer de forma natural? La respuesta no cambiará. Solamente la manera en que eliges a quien amas también transformará la forma en que decides cuidarte a ti mismo, porque todavía queda una verdad que casi nadie se atreve a aceptar: hay cosas que jamás deberían convertirse en una petición, y cuando descubras cuáles son entenderás por qué algunas relaciones nunca pudieron darte la tranquilidad que buscabas. Llegamos a la pregunta que dio origen a todo este viaje: si tienes que pedir esto, ¿qué significa? Realmente la respuesta no es tan simple como muchas personas esperan. No significa automáticamente que la otra persona no te quiera. Las relaciones humanas son complejas, pero existe una diferencia enorme entre un momento aislado y un patrón constante. Porque un error puede repararse, uno patrón termina definiendo la relación, y es precisamente ahí donde comienza la verdadera claridad. Durante mucho tiempo creemos que la pregunta correcta es esta: ¿me amas? Sin embargo, esa pregunta pocas veces resuelve el problema, porque incluso alguien que siente afecto puede no saber construir un vínculo sano. Alguien puede sentir cariño y aún así no tener la madurez emocional para construir una relación estable. Por eso existe una pregunta mucho más transformadora: ¿quién soy cuando estoy junto a esa persona? Porque la calidad de una relación no se descubre cuando todo va bien, se descubre observando en quién te conviertes mientras intentas conservarla. Observa tu respuesta con honestidad. ¿Te sientes escuchado o constantemente tienes que repetir aquello que para ti es importante? ¿Puedes descansar emocionalmente o siempre permaneces esperando el próximo cambio de actitud? Esas preguntas hablan menos del otro y mucho más de la experiencia que estás viviendo, porque una relación no se mide únicamente por las emociones que provoca, también se mide por el espacio que crea para que puedas seguir siendo tú. Hay algo que nunca deberíamos olvidar: el cariño auténtico no intenta borrar tu identidad. La fortaleza no te obliga a renunciar a quién eres, ni a tus propios sueños. Todo lo contrario, te anima a crecer. Celebra tus avances, acompaña tus procesos, y cuando aparecen diferencias, busca comprender antes que controlar. Muchas personas descubren demasiado tarde que dejaron de reconocerse toda su energía terminó concentrada en conservar un vínculo, sin darse cuenta de que mientras intentaban no perder al otro, comenzaban a perderse a sí mismas. Ese es uno de los costos más silenciosos de la dependencia emocional. Un día dejas un pasatiempo, otro día cancelas un proyecto, más adelante dejas de llamar a ciertos amigos, empiezas a adaptar tu vida para evitar conflictos, y cuando finalmente miras hacia atrás, descubres que has recorrido kilómetros, alejándote de quien eras. Por eso el amor sano nunca debería exigir el abandono de tu identidad, porque dos personas completas
pueden caminar juntas dos personas vacías, solo terminarán buscando que la otra las complete, y ninguna relación puede sostener ese peso para siempre. Pero hay una imagen que resume todo lo que hemos descubierto hasta ahora. Puede parecer una historia sencilla. Sin embargo, es posible que al terminarla, vuelvas a mirar tus relaciones de una forma completamente distinta. Existe una historia muy sencilla que ilustra esta diferencia. El sol comenzaba a caer lentamente sobre el jardín. Una anciana visitaba cada tarde un jardín cercano. Siempre llevaba una pequeña regadera. Nunca caminaba deprisa. Parecía que conocía el ritmo con el que crecen las cosas importantes. Un niño que pasaba por allí le preguntó un día por qué riega únicamente algunas plantas. Ella sonrió. Respondió: con calma no riego las plantas que más gritan, riego aquellas que tienen raíces capaces de aprovechar el agua. El niño no entendió la respuesta entonces. La mujer añadió: las raíces sanas no necesitan perseguir cada gota, saben recibir cuando el agua llega, y con el tiempo comprendió algo hermoso. Las relaciones también tienen raíces cuando están construidas sobre respeto, reciprocidad y madurez. El afecto circula de forma natural, no porque nunca existan dificultades, sino porque ambas personas alimentan el vínculo. Cuando las raíces son débiles, ninguna cantidad de agua consigue mantener vivo el árbol por mucho tiempo. Lo mismo sucede cuando intentamos salvar una relación únicamente con sacrificios. Seguir sacrificándote. Todo eso puede tener sentido durante un proceso de crecimiento compartido, pero deja de tenerlo cuando solo una persona sostiene siempre el esfuerzo, porque el amor no debería parecer una cuerda que uno tira mientras el otro observa, debería parecer un puente construido desde ambos lados. Quizá ahora comprendas por qué el título de este video nunca habló solamente del amor, hablaba también del valor personal. Cuando una persona descubre su propia dignidad emocional, deja de competir por aquello que debería llegar de forma natural, deja de perseguir validación y comienza a elegir relaciones recíprocas. Ya no vive pendiente de pequeñas migajas emocionales. Aprende a reconocer vínculos capaces de ofrecer presencia constante, y esa transformación cambia toda la vida, porque el objetivo nunca fue aprender a querer menos, tampoco volverse distante, ni esconder las emociones. Y también en reconocer cuando esas necesidades básicas dejan de encontrar respuesta. Ahí aparecen los límites, y los límites no son muros, son puertas, permiten entrar a quienes desean construir contigo, y también permiten salir de aquellos lugares donde tu tranquilidad siempre depende de convencer a alguien para que permanezca. Y quizá ahí aparece la verdad más difícil de aceptar. El verdadero peligro nunca fue perder a alguien, fue perderte a ti mientras intentabas evitarlo. Porque cuando dejas de reconocerte, ya no estás protegiendo una relación, estás renunciando lentamente a ti mismo. Antes de seguir, haz algo por ti, ¿no? Necesitas responderme, respóndete a ti mismo. Cuando piensas en la relación más importante de tu vida, ¿sientes que puedes descansar? ¿O sientes que debes esforzarte constantemente para no perder tu lugar? Escucha con atención la respuesta, porque muchas veces el corazón ya conoce la verdad mucho antes de que la mente se atreva a aceptarla. Tal vez hoy no cambie tu historia, pero sí la forma en que empezarás a elegirla. Si este recorrido te ayudó a comprender algo sobre ti, dedica unos minutos a reflexionar antes de seguir con tu día. Tal vez nunca estuviste persiguiendo a una persona, tal vez llevabas años persiguiendo una sensación. Y si este contenido aportó valor a tu vida, suscríbete a Ímpetu Interno y comparte este video con alguien que necesite recordar que el amor sano no se mendiga, se construye con presencia, con respeto, con reciprocidad y sobre todo, sin tener que pedir una y otra vez aquello que un vínculo emocionalmente maduro ofrece de manera natural.